Hola a todas y todos, estás en Café Neurodivergente. Somos dos neurodivergentes compartiendo nuestras experiencias, curiosidades e intereses profundos. Yo soy Sabrina. Y yo soy María. Queremos avisar que en algunos de estos episodios abordaremos algunos temas de salud mental que pueden llegar a herir la sensibilidad de algunas personas. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Café Neurodivergente. Hola María, ¿cómo estás? Hola Sabri, buenas tardes, ¿cómo estás? Por aquí bien. Bien, con calor, ¿no? Horrible ya, horrible ya, es insoportable. Bueno, mucho ánimo. Nosotros todavía no, tuvimos hace unas semanas un pequeño verano, pero ya se acabó, así que aquí estoy con mi mate calentito. Ah, bien, bien. Bueno, Aquí hoy, ya nada. No ay, me pude hacer café, ni infusión, ni nada. Aquí hoy solo agua fresquita. bueno, hoy estás perdonada, María, que está Sí. justificada. Bueno, hoy estamos de fiesta en Café Neurodivergente porque hoy Sí, traemos una invitada muy especial para las dos, ¿verdad? realmente especial y además de compañera, es una gran amiga nuestra. Así es que estamos realmente contentas. Pues sí, hoy tenemos en Café Neurodivergente el placer de compartir un café, un mate o un vaso de agua fresquita con Lena Salami. Hola Lena, Hola chicas, ¿cómo ¿qué tal? están? Bien, Bienvenida. saludos. Bien, Gracias. bienvenida. Muchas gracias por invitarme a hablar de mi súper interés. Muchas gracias, Lena, por aceptar. Bueno, te voy a introducir un poquito. Lena es psicóloga clínica, magíster prepárense para esto que he estado practicando, endocrinología, casi ahí. Y una Bien. voz, y una voz clave en la divulgación de la neurodivergencia con perspectiva de género. Y bueno, Lena es también autora del artículo El estrés percibido y el estilo de afrontamiento en mujeres autistas con concurrencias dermatológicas. Un artículo que es súper interesante y es una investigación pionera que conecta la salud mental, el cuerpo y la identidad neurodivergente desde un enfoque integrativo y holístico. Casi nada. Recién Bienvenida, sacadito Lena. del horno. Recién Sí, sacadito del horno. En primicia. en primicia, en primicia. Bueno, Elena, lanzamos la primera pregunta, así para entrar en calor rápido. Bueno, a ustedes no les hace falta. ¿Cómo ha influido tu propia neurodivergencia en tu camino como psicóloga y en la construcción de tus líneas de investigación? Bien, bueno, a ver, creo profundamente que ser neurodivergente me ha proporcionado una experiencia única en el campo de la psicología clínica, ¿no? Permitiéndome comprenderla desde una perspectiva personal, pero también práctica, más allá de los conceptos teóricos, ¿no? Que nos han legado en el campo académico. Esta forma neurodivergente de percibir el mundo me llevó a confrontar los modelos psicológicos gold estándar que no se alineaban con mi identidad, lo que a su Ujú. vez me impulsó a formular preguntas importantes que ahora guían mis investigaciones. En lugar de ver mi identidad como un obstáculo, lo considero una intuición valiosa para guiar los procesos de mis adorables, como llamo a mis pacientes, poniendo más bien las fortalezas de mi neurotipo en su beneficio y en la búsqueda de su bienestar que ver las dificultades, los desafíos, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de haber transformado mis superintereses profundos en mi método beta, como lo llamo yo, en el pilar que sostiene mi práctica y la posibilidad de intervención haciendo infodumping, que es una manera amorosa que tenemos de hacer psicoeducación, ¿no? Me enseñó, yo creo que para que el conocimiento sea verdaderamente neurodivergente, debe ser expresado en múltiples lenguajes, sobre todo creativos, adaptándose a diversas formas de pensamiento y experiencias en primera persona
como es nuestro infinito. Wow, Ujú. completamente, completamente. Y además que haces verdadero infodumping, porque yo te vi en acción varias veces, haces verdadero infodumping y de una calidad asombrosa, tengo que decirlo, de verdad. Mi adorada, ¿qué te motivó a acercarte a la psiconeuroinmunoendocrinología como enfoque terapéutico o como enfoque de investigación? ¿Y qué piensas que puede aportar este modelo a la clínica neurodivergente? Bueno, mi apasionamiento, porque realmente es un apasionamiento el que tengo por la PINE, comenzó en el 2019 con mi primera formación internacional de la mano del doctor Jorge Santiago, quien fue presidente de la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunoendocrinología, y continuó en la maestría en la Universidad Favaloro de la mano del doctor Bonet, a quien le tengo muchísimo cariño, y al doctor López Rossetti, que son sus directores. Eh, la culminé en el 2023 y el artículo publicado, de hecho, este artículo en la revista PINE Latinoamericana, es una revisión breve de la tesis final de esa maestría. Una afrenta total, diré, porque la tesis tiene casi 90 páginas y aborda de manera profunda la ligación entre los tres ejes que aborda el artículo, ¿no? Que son el estrés, la dermatología y el espectro autista, en la cual participaron, de hecho, 380 personas autistas, particularmente personas socializadas como mujeres y población disidente. Ujú. En resumidas cuentas, la PINE me ofreció una metodología de intervención más compleja, creo que para no aburrirme nunca, porque es el resultado de como 9 superespecialidades que van sumando más, cada vez más disciplinas, un lenguaje suficientemente integrador para comprender la vivencia de nuestra población neurodivergente, donde se unen el cuerpo, la emoción, la percepción, la mente, y el entorno que dialogan con mensajeros neuroquímicos. A mí me acercó a una comprensión más profunda de cómo el estrés psicosocial neurodivergente impacta en lo físico, cómo las vivencias afectan a nuestras neuronas, a nuestras hormonas y se pone de manifiesto en nuestro sistema inmune. Yo sentí que era un enfoque que era como un puente que necesitaba para acompañar a mi comunidad de manera más compleja. Súper, Totalmente. súper interesante, Lena, y debo decir que me pasa con tu artículo, que lo estoy leyendo, se lo estaba contando a María, y lo voy leyendo y de repente se me enciende la lamparita, entonces ya tomo otro camino, sigo, me leo otro y sigo y empiezo y ya es una cosa que igual me apasiona un montón. O sea, ese es el tipo de lectura, ¿no? que yo elijo siempre. Y la verdad que es súper interesante. Y te felicito porque es increíble y creo que es un gran aporte para la comunidad. Muchas gracias. Y bueno, paso a la siguiente pregunta, pero bueno, antes sí quería decir una cosa porque escuché lo de infodumping y bueno, María, perdón que voy a romper un momento tu estructura. Voy a No, seguir luego, ¿eh? Esto es te un perdono, te paréntesis. perdono. Abrimos Permiso. paréntesis. Hace poco estuve en una conferencia aquí de una conferencia hecha por autistas, para autistas, bueno, espectacular, y es muy neuroafirmativa. Y entonces comentaban lo del tema de infodumping y estaban diciendo que qué tal si empezábamos a usar el término Big Talk, ¿no? Y me pareció súper Wow. interesante. Me pareció súper interesante. Entonces ahora es como que me lo adopté. Porque claro, decían que lo del dumping puede tener como una connotación negativa. Y sin embargo, como también nosotros rechazamos el small talk, es como no hacemos small talk, hacemos big talk. Y Me me Wow. encantó. pareció, me pareció súper guay. Entonces lo quería dejar acá para Bien. Gracias compartirlo. por la TikTok. aportación. Pues es A muy ver, chulo. la verdad que sí, la verdad que me parece muy interesante. Y bueno, cierro paréntesis, vuelvo a la estructura.
Y Elena, te queríamos hacer la siguiente pregunta, porque bueno, en tu artículo explorás la relación entre autismo, estrés y coocurrencias dermatológicas en mujeres. ¿Podrías contarnos un poquito por qué decidiste enfocarte en esta intersección? Ok, a ver, primero porque es un punto ciego en la literatura y en la práctica clínica. En la actualización de la Universidad KS, donde fui alumna y también docente junto a Ciencia Autista, hicieron una llamada de atención de 4 áreas muy descuidadas que afectan a nuestra comunidad. En particular, la población, ¿no? Eh, la parte de ginecología, la Ujú, de parte gastrointestinal, la parte de dermatología y la parte de odontología, ¿no? Yo comencé con dermatología y gineco, porque la encuesta que hicimos en Ciencia Autista era muchísimo más larga, o sea, había una parte de ginecología que abordamos diferentes temas, ¿no? Pero no se podía poner en una sola tesis, ¿no? En ese momento Inés me dijo, esto es para tesis doctoral, me parece que vas a tener que acotar, ¿no? Inés García Betoño fue mi directora de tesis, ¿no? Eh, yo vengo trabajando también con mi hermana, que es odontopediatra, la actualización de un protocolo de atención en neurodivergencia. Pero eso en otra ocasión les contaré, ¿no? Pero además muchas personas neurodivergentes me consultaban por malestares de la piel que no mejoraban con tratamientos dermatológicos convencionales, ¿no? ujú. Es por eso que en julio termino mi formación en psicodermatología, porque justamente buscaba Wow. tender un puente entre lo que el cuerpo expresa y lo que la mente sostiene durante tantos años en silencio, manifestando como un estrés psicosocial, pero en la piel, ¿no? Ujú, Y hacerlo desde una mirada que respete la subjetividad y la complejidad de nuestras vivencias particulares, me pareció que era no solamente adecuado, sino necesario, ¿no? De hecho, esta línea de investigación tiene una anécdota personal que si ustedes me dejan la comparto, porque solamente mi círculo de Claro. confianza lo sí. sabe. En el 2022 yo tuve la oportunidad de asistir al Congreso de Estrés en Córdoba, Argentina, al encontrarme con el doctor Ortiz Arcelán, que era en ese momento asumía la presidencia de la asociación, le comenté sobre esta investigación que estaba en curso y la posibilidad de orientar esta disciplina hacia nuestra población en particular y formar como si fuera un departamento de neurodivergencias dentro de la PYME. Ujú. Y saben cómo nos ponemos cuando hablamos de nuestros superintereses, o sea, a ellos me llamaron y lo tuve al pobre señor ahí escuchándome. Pero él muy amable, me escuchó atentamente y me mostró, él se mostró muy receptivo a todo lo que yo le detallaba y a las justificaciones que expresaba, ¿no? Antes de despedirnos, me solicitó mi mail y me invitó a que le enviara mi tesis cuando yo ya la haya culminado, ¿no? A la maestría. Yo lo hice cuando obtuve el título de magíster en el 2023, agregando al doctor Cólica, que era el presidente saliente de la asociación, que spoiler, salió su último libro y obviamente que estoy pensando en invitarlo a mi canal. Así que nada, y en junio Wow. me lo traen dedicado, así que estoy como, Wow. bueno, a ver, me parece importante resaltar esta anécdota porque no siempre somos escuchados, ¿no? Ellos muy amablemente y con todo o sea, leyeron la tesis y me recomendaron al editor de la revista Pine Latinoamericana. Yo recibí una invitación del director, del editor en jefe de la revista en Ujú. mayo del 2024 para presentar el extracto de mi tesis, que realmente le agradezco un montón y públicamente la oportunidad que me dio, la paciencia infinita que nos tuvo, a mí, a mis coautoras, y lo concienzudo de su lectura, que él fue el que me dijo, mira, vamos a hacer tu tesis muy larga, muy grande, dice muchas cosas importantes, pero hay que empezar con las bases, y si no hay papers que hayan hecho esta ligazón, te conviene empezar con un artículo breve, básico, cosa de que te puedas apoyar en él como la tabla de pique para las próximas publicaciones. Claro, como Claro. introducción. Entonces,
hice caso. Bueno, de ahí también los revisores de pares que tuve fueron excelentes. Y es difícil escribir un artículo académico. De por sí, nosotros como neurodivergentes estar en la academia es un trigger, ¿sí? Y también escribir un artículo que englobe lo que vivimos los clínicos en las trincheras, eh, desde nuestro consultorio, nuestro lugar pequeño, siempre te sabe a poco. Y eso a pesar de que una de mis coautoras es avesada en la temática, que es Cintia Agostino, que es nuestra referente argentina de autismo en población femenina, y Inés, que fue mi directora de tesis, que es mi coequiper científica en ciencia autista, pero siempre es como cortito. Vos lo lees después de casi un año de trabajo y te sabe a poco, ¿sí? Mm. Por eso esta anécdota me parece importante, como también para invitar a otros colegas neurodivergentes a que publiquen, ¿sí? Y a que se animen, aunque sea corto, que no nos gusta hablar mucho de nuestro superinterés, escribir mucho, pero también es muy importante para mí decirlo que siendo Nobel en el mundo académico, porque es mi primer paper, es necesario que nos acompañen los mentores y que nos reciban de esta manera, ¿no? Ujú. Personas que admiramos y que están en la temática, que nos reciban amablemente, porque no siempre es así. Y yo no me olvido de mis maestros, aquellos que han guiado mi quehacer profesional con su ejemplo, que me inspiraron con sus ponencias, Ujú. en todas las formaciones que tuve. La figura del mentor, sobre todo en neurodivergencias, particularmente en altas capacidades, así como la del terapeuta en nuestra población, es de capital importancia, porque nosotros siempre queremos llegar a ese lugar de admiración que Mm. tenemos, ¿sí? Ujú. Por lo general hay una tendencia particular de los colegas de negar a ese mentor, como si fuese una especie de ciencia infusa que les cae de arriba, por osmosis, no sé cómo sería el tema de cómo lo aprenden, pero para mí es importante nombrar a estas personas que me dieron lugar, ¿no? No sé. Bueno, y eso habla también de, de la humildad, Mm. bueno, de esas características tuyas, ¿no? Que son tan de tu idiosincrasia, ¿no? Y que nosotras te queremos mucho por ellas, ¿no? Y por quién eres. Ahora, si me voy por las ramas, ustedes me traen, ¿eh? Miren que yo hago rizomática y hago arborización, ¿eh? Perfecto. Sí, igual nosotras preparamos una entrevista, pero lo mismo, mientras vas hablando se nos van ocurriendo otras cosas. Y igual, ¿no? Así es que bueno, en principio nos intentamos ceñir un poco al protocolo, pero a veces, bueno, resulta que tenemos que hacer paréntesis, quién sabe. Sí. Lena, cuando hablábamos de estos síntomas físicos que tú bien tratas en tu artículo, queríamos preguntarte si había algún tipo de relación o de correlación entre el camuflaje y el desarrollo de la sintomatología física. Bueno, ahí está el gran tema, Mm. ¿no? El camuflaje, aunque a menudo tiene una muy mala reputación, es en Mm. realidad una estrategia crucial para la supervivencia. Es un Ujú. mecanismo que, como el estrés, que también tiene mala reputación, Ujú. está al servicio de la adaptación. Sin embargo, para mantener esta estrategia a tope, se requiere un esfuerzo sensorial significativo y constante. Y como sabemos, nuestra población se sobreadapta a las normas sociales impuestas. Ujú. Hay un sobreesfuerzo continuo que impone una presión crónica sobre el organismo. O sea, lleva al desgaste físico y mental porque está en un estado de hipervigilancia constante. Claro. Y sobre todo, que es algo que yo hago mucha incidencia, hago mucho hincapié en mi artículo, a una sensación de incertidumbre persistente. Estos efectos se manifiestan de formas diversas en el cuerpo, afectando tanto a la piel y también impactando en la mayoría de los órganos vitales. Ujú. Y en nuestra población, por esto que digo, de la incertidumbre persistente,
es antiintuitivo, no es natural. A nosotros nos da paz la hipersistematización, el orden de los eventos, la manifestación directa de la conducta y que sea concreta en el lenguaje, ¿no? Etcétera. Sí. Pero la mayor parte de nuestra población se encuentra del otro lado, o sea, la mayor parte de la población común, para no decir otra cosa, se encuentra del otro lado de la curva gaussiana. Entonces, impone una forma de ser en el mundo. Es una población que adora el caos, adora la incertidumbre, le encantan las sorpresas, son, y esos son los principales alergenos de nuestra comunidad, por decirlo de una manera. En esencia, esta carga alostática derivada del alergeno psicosocial es lo que genera este grito fisiológico, esta señal del cuerpo que está bajo un estrés significativo y sostenido en el tiempo, ¿sí? Un estrés crónico. Desafortunadamente, es decir, que este grito a menudo se ignora o se malinterpreta, especialmente cuando esos síntomas son como susurros que se manifiestan en el ámbito psicológico, ¿sí? Que es una metáfora que utilizo mucho porque es muy visual, que es como la salud mental es como un susurro, ¿no? Está ahí como diciendo cosas. Después se vuelve un grito cuando ya cae en el cuerpo, con Claro. una manifestación sintomática que no se puede negar. La salud mental se niega muchísimo. Ahora, los síntomas físicos y sobre todo dolor, fatiga, no se puede negar. Pero ya en ese estado ya es como un estrés crónico, Ujú. ¿sí? Es muy curioso que ahora mencionas el tema del dolor, porque, bueno, a ver, yo cuando leí tu artículo, lo primero que me pasó es que me sentí identificada directamente, así. Entonces, el tema de la piel es una manifestación dermatológica que yo tengo a nivel psicosomático y demás, pero también yo he estado observando de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que estoy en esta línea de investigación también, que lo uso mucho como spinning. Entonces, luego encima llego a abrir heridas que no paran hasta que no hay dolor. Y claro, curiosamente, el dolor es la única alarma que el cerebro no va a dejar, o sea, no va a ignorar, ¿no? Porque Tal cual. al fin y al cabo, otras sensaciones sensoriales nos podemos acostumbrar y demás y nos adaptamos, pero el dolor es como la única alarma, ¿no? Entonces, a mí eso me parece súper, súper interesante. Totalmente, totalmente. De hecho, se habla mucho de estrés, de carga alostática, pero no todo el mundo sabe lo que realmente lo que significa, ¿sí? Eh, Eso a mí cuando me dicen estrés y yo me empiezo a visualizar el circuito central del estrés, que no quiero ni empezar a contarlo porque no termino más, literal. Claro. eh, no creo, la mayoría de las personas no saben de lo que están hablando. Se habla mucho de carga alostática y sobre todo carga alostática neurodivergente, pero es como leer de Google, o sea, es muy básico, es Ujú, mucho más complejo que eso. ¿Eh? Eh, no, Se habla generalmente de síntomas como que están desconectados y en realidad la sintomatología del estrés que aborda la PINE está entrelazado con los cuatro sistemas, porque comienza con una cuestión psicológica, ¿no? Porque de hecho el estrés puede ser externo e interno. ujú, Yo me puedo estar imaginando muchas cosas muy feas que generalmente pasan en estructuras ansiosas y desencadenar una cascada, ¿sí? Mastocitaria en la piel, puntualmente, ujú, que es imparable, ¿sí? ujú, Ahí es donde empezamos con la fatiga constante, con ¿no? Que no desaparece con el descanso, el insomnio persistente, que no hay sueño reparador y eso se nota en la piel, en el pelo, se notan las ojeras primero, ¿no? Eh, una irritabilidad constante del estado de ánimo que surge y ante cualquier pequeño imprevisto nos impone hasta, nos arrincona la incertidumbre constante, ¿no? Y nos lleva a las crisis neurodivergentes, meltdown, shutdown, burnout, mm, son flagelos que son mucho más graves y que tienen una duración mayor y hay que estar, o sea, tener esa alerta constante
porque en cuanto a por ejemplo, la dermatilomanía, que es de lo que estás hablando, Sabri, Mm, tiene mucho que ver, a ver, porque sí que es un steaming. A ver, mm, eh, la dermatilomanía o la escoriación psicógena, como se conoce en la academia, ujú. es una manifestación que está muy presente en nuestra comunidad, pero muy presente. En 380 personas nosotros descubrimos que había una incidencia de casi el 90%, no solamente de Wow. dermatilomanía, sino de el síndrome de sensibilización central, que también es Wow. Mm, otra ligación que hago. exacto. Em, a ver, como forma de steaming o como conducta de autocuidado está presente. Ahora, cuando se empieza a exacerbar y se transforma en un remanente que hay que prestarle mucha atención, porque genera otras coocurrencias dermatológicas que se complican con el cuadro inmunológico, porque ese rascado de la piel o ese picado de la piel, después, como dice Sabri, o sea, llega el dolor, y cuando hay dolor es porque llegó a la última capa de la piel, la Mm, piel tiene. Entonces, fíjense cómo el sistema de alarma está mm, en nuestros perfiles sensoriales ni hablar. O sea, o lo tenemos súper aumentado o súper en baja o es dinámico. Hay veces que lo Ah, siento, hay veces que no lo siento. exacto. También hay que tener en cuenta, ¿no? Ujú, Pero son manifestaciones para regular el sistema nervioso central. Pero también es un foco de recolección de dopamina y serotonina, que esto no se habla mucho, mm, ¿sí? O también de aburrimiento, o de una conducta de autocuidado que se exacerba, ¿sí? Y es necesario revisar que traen aparejada condiciones camufladas o que se esconden atrás de. ¿Qué mm, se esconde atrás de esa conducta claro, dermatilomaníaca? Y hay ujú, claro. estilos más saludables, como por ejemplo la crocheterapia, que yo soy una defensora de la crocheterapia, y de las joyas de Sabri, por ejemplo. ¿Sí? Y Opcional. sería de, ¿no? Como que sería de muy buen gusto que adquirir ese tipo de joyas para tener una conducta más saludable. A ver, es un costo invisible que paga el cuerpo por mantenerse en un estado permanente de alerta. No es solamente una sensación pasajera de cansancio o de preocupación como pasa en la comunidad neurotípica. claro. Es un desgaste acumulativo que impacta en la salud. Ujú, En la vida cotidiana se manifiesta como este constante prever todos los escenarios posibles, anticiparse a las situaciones que podrían generar desregulación emocional o sensorial. Esto implica evitar ciertos estímulos que están presentes, ¿no? En los entornos sociales, y esto puede llevar al aislamiento de la persona, y no un aislamiento, una soledad elegida, sino un aislamiento que va en detrimento de la salud mental. Incluso puede dificultar la capacidad de disfrute de experiencias placenteras, como por ejemplo nuestros superintereses, que ahí es donde yo pongo el ojo, porque cuando una persona no puede disfrutar de sus superintereses, donde no hay la motivación para dedicarle tiempo porque no los disfrutas, porque no los disfruta, ahí ya estamos hablando de un estrés crónico, sin incluso tener crisis autistas, sin manifestaciones, sin que se dé cuenta que hay un shutdown tremendo o ya estar en un burnout. ujú, ¿Sí? Total, ¿eh? totalmente. Total, es que la manera en la que tienes, Lena, de llegar a las capitas más profunditas de la sintomatología y entender de dónde viene, de dónde procede, cuál es el origen, dónde está la raíz, bueno, pues es impresionante. Ay, muchas gracias. Desde luego, desde luego. Antes de Bueno, que Sabri le haga la siguiente sí, pregunta, te voy a pedir, si no te importa, que les cuentes a las personas que nos están escuchando, esto está fuera de guión, ¿eh? Eh, ¿Qué son eso de las joyas? Porque nos van a escuchar y van a decir, ¿de qué están hablando? Eso, bueno, sí. Bueno, sí, Claro. nada, eso es un proyecto que creé con mi hermana que vive en Escocia, que ella también es autista y altas capacidades, y bueno, somos muy fans de los complementos.
Y entonces, nada, observando el tipo de joyas que usábamos y demás, nos dimos cuenta que siempre teníamos cosas con las que podíamos hacer steaming, ¿no? Y entonces pues creamos una marca que se llama Naidir, que es un nombre, un nombre gaélico, porque bueno, yo vivo en Irlanda y ella vive en Escocia, y vendemos anillitos, bueno, aquí tengo, no sé si se ve porque está, anillos Sí. que son para poder hacer steaming, y también tenemos collares, pendientes y bueno, todo es realmente un tipo de joyería en el que siempre puedes interactuar, ¿no? Así que bueno, después pondré también el enlace por si Bien, alguien quiere chusmear. muchas gracias. Y todo hecho a mano, ¿verdad? Sí, y todo Todo es hecho, sostenible. todo sostenible. Muy Exacto. bien, gracias. Un pequeño Kit Kat y Pues, seguimos. gracias, María. Bueno, pasamos sí a la siguiente pregunta. Y bueno, nada, te queríamos preguntar porque, bueno, vimos que en el artículo mencionas el concepto de carga alostática y estrés crónico en personas autistas. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana y qué impacto puede llegar a tener a largo plazo? A ver, como dije, la carga alostática se manifiesta en una serie de síntomas físicos y emocionales que pueden parecer desconectados, pero Ujú, están muy entrelazados con esto de la PINE, ¿sí? La carga alostática es un resultado de un estrés con es la acumulación múltiple de respuestas del estrés. Con el tiempo, afectan el crecimiento postraumático de la vivencia neurodivergente. A mí no me gusta la palabra resiliencia. No me parece que sea una palabra adecuada, un concepto adecuado a nuestra población. Me mm, parece que el crecimiento postraumático es más adecuado. Eh, ¿Por qué? Porque a ver, la carga alostática viene desde lo que es nuestro pilar sensorial, nuestro perfil sensorial. ujú, Los profesionales tienen que saber de trauma sensorial para poder atender nuestra población, ¿sí? Eh, comprender que un concepto que es fundamental para identificar cómo el estrés crónico puede impactar en nuestra salud y buscar estrategias que permitan mitigar esos periodos desafiantes, ¿no? ujú. Como dije, se puede manifestar de muchas maneras, pero lo que por ahí hace más hincapié la PINE es eh, la fatiga. El dolor crónico ya es, como dije, es un grito, ya está, nos arrincona la autoinmune, Ujú, ¿sí? Pero el insomnio persistente, nosotros somos una población que tenemos un insomnio, tenemos menos sueño REM, ujú. por ende la descarga mental no se da en profundidad, pero si está afectado lo que es el sueño profundo, tampoco hay reparación celular, Claro. ¿sí? Y si no hay reparación celular, esos órganos, claro, o sea, si no hay reparación celular, los órganos van sufriendo, porque van sufriendo, no se llegan a reparar lo suficiente como para afrontar lo que es el día siguiente. Y el insomnio tiene una particularidad que es justo de madrugada, o es intermitente o no se concilia el sueño, o se concilia el sueño, pero si uno despierta 2, 3, 4 de la mañana, justo en el momento, por eso yo siempre pregunto, ¿a qué hora empezás con sueño liviano o a qué hora te levantás y no puedes dormirte? Y si es dentro de entre las 11 y las 3 de la mañana, es el momento de reparación celular, es el momento donde Vale. tiene que estar el sueño profundo. Entonces, ese órgano que no ha recibido el detox, ¿no? Para afrontar el nuevo día, y si eso se mantiene en días, meses, imagínense cómo está ese órgano. O sea, mínimamente va a haber como una falla multiorgánica, se van a empezar a notar, hay muchos. La fatiga, que no desaparece con el descanso, eh, y sobre todo yo hago mucho hincapié en las crisis. Las crisis, eh, todo el mundo habla como depresión, ansiedad. No, nuestras crisis, meltdown, shutdown. Si yo estoy irritable todo el tiempo, si
si estoy en ausencia, ¿no? Si tengo mucho mutismo situacional, si estoy como superado. Hablábamos con una adorable en esta semana, era como, no puedo con la vida, me levanto y ya no puedo con la vida. Claro. Entonces, hay que tenerlo en cuenta esto. Por ejemplo, el síndrome de sensibilización central, que es de lo que habló Sara Grant en el 2022, que es un gran artículo que yo cito mucho, pone de manifiesto como una sensibilización subyacente del sistema nervioso central neurodivergente, puntualmente autista, Claro. donde esa sensibilidad sensorial que está aumentada o en detrimento de nuestra población o es dinámica, especialmente, dice este artículo, especialmente tomó mujeres, eh, tienen más probabilidad de padecer enfermedades crónicas, ¿no? Que la población en general, dice, o sea, que la población neurotípica. En su investigación ella plantea por primera vez, dicho sea de paso, que existe una relación concurrente entre el autismo, la hipermovilidad articular, ¿no? Ehlers-Danlos, alergias alimentarias y cutáneas Sí. y otras condiciones que pueden concurrir como la depresión y la ansiedad, ¿no? Y como psicóloga, obviamente que mi correlato de las analíticas de los médicos son las conductas, ¿sí? Yo no soy conductista, ni mucho menos, ni nada de eso, ¿no? De hecho, tengo mi propia metodología de atención neurodivergente. Entonces tenía que buscar el correlato, o sea, no podía medir todos los síntomas de la sensibilización central, pero buscaba, la piel es un órgano que manifiesta todo, se nota cuando tenemos rash, cuando algo nos impacta emocionalmente, se nota en las ojeras cuando no duermo bien, se nota cuando está deslucida, cuando no hay una buena reparación, se nota porque tiene su propio sistema inmunológico liderado por los mastocitos que tienen unos receptores que están, creo que para todos los neurotransmisores y sobre todo para el cortisol. Entonces, es un detector puntual de cuando el cortisol está elevado, que es, digamos, una hormona esteroidea que se eleva cuando se pide que haya como más reacción. Si yo estoy en hiperalerta y necesito una reacción rápida, por ende, la adrenalina está, tengo que ser rápido, tengo que ser veloz, tengo que ir, poder con todo, y si eso no baja, o sea, los receptores de estos mastocitos que generan como yo les digo, la cascada mastocitaria es como un baño de ácido para la piel, porque literalmente empiezan a escupir ácido y se empiezan a comer todo alrededor. ¿Por qué? Porque tratan, como nosotros tenemos la piel como tiene muchos agujeritos que están abiertos al mundo, cualquier virus o bacteria oportunista puede entrar por esos agujeritos. O si nosotros que nos solemos no por la torpeza que tenemos, nos solemos lastimar o tenemos, qué sé yo, puede entrar cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace el sistema inmunológico? Empieza a llenar todo de ácido para que no entren, o para que no se multipliquen. Pero ¿qué pasa? Yo estoy con el rascado y dale con el rascado. ¿Y qué es lo que mi sistema inmunológico estaba como, ¿en serio? Como, ¿de verdad me estás haciendo? Yo me estoy esforzando. Y llega un momento que es tanta la pedida de cortisol, tanta la... A ver, la hormona esteroide está para, para generar una antiinflamación para que en el momento que yo tenga que estar así, cualquier cosa, eh, no tenga que frenar para atender esa herida, ¿sí? Está diseñada para eso, pero también está diseñado para bajar, es un momento agudo, un tiempo y después baja. Ahora, cuando yo tengo el cortisol muy alto, esa antiinflamación genera una inflamación periférica, una neuroinflamación y un estado de irritabilidad, porque este ácido de los mastocitos genera una conducta que es estar todo el tiempo en estado de disconfort, ¿sí? Y ese estado es insoportable. Entonces llega un momento que el cerebro que está como ahí midiendo la respuesta dice, no, genera lo que se llama un sickness behavior, que es un estado de enfermedad.
¿sí? Es que es como si fuera una gripe incipiente y es una respuesta neurológica que impacta, es una respuesta inmunológica que le pide al cerebro que impacte sobre el estado psicológico y te deprima. O sea, que te va, o sea, anda y descansa. claro. Pero Wow, es un sopapo. O sea, ya wow. estás en un estado de neuroinflamación constante, en un distrés tremendo y con un estado de grip, como si fuera gripal, pero en realidad es una fatiga crónica. ¿No les hace sentido? ¿No les suena a Fíjate, lo que Un montón. escuchamos? Dios mío, Mm, cuántas veces, pero una, creo que una no se llega a dar cuenta hasta que está así. Y una se pregunta, ¿qué me está pasando? Quizá que estoy enfermando, ¿no? Que pues, pillé un virus, y luego no es eso, ¿no? mm. Pero no hubo indicadores previos. Entonces estamos como si fuéramos, yo qué sé, a la guerra así en cuerpo, ¿no? También tampoco tenemos indicadores previos por nuestro sistema sensorial. Nuestro sistema sensorial Exacto, es que encima tenemos eso, que exacto. cuando nos damos cuenta de algo o sentimos algo, ya, ya es demasiado tarde. Ya, ya Ya. Eso, exacto. Claro, sé. a mí cuando me preguntan cómo se comunican estos cuatro sistemas, y si te estoy diciendo que de un estrés psicológico que puede ser interno, estamos hablando de un pensamiento que Claro, nosotros podemos ser extremadamente catastróficos, claro. ¿sí? Porque estamos hipervigilando todo, superanalizando todo, obviamente que se comunica con el sistema endocrino, que dice, acá hay que traer más hormonas porque tenemos que ir, cuidar la nutrición, porque es otra cosa, las hormonas que supuestamente solamente son para reproducirnos, solamente para el ciclo menstrual, es mentira. Mm, Nosotros tenemos un sistema neuroendocrino que se comunica con el cerebral, porque las hormonas son carriers que trasladan nutrición a nuestros órganos principales. Por eso, por eso es que cuando empiezan a bajar los estrógenos, la proges, empezamos a tener problemas no empezamos a suplementar, claro, porque estamos perdiendo nutrientes, claro. ¿sí? Porque no llegan, no es que no los tenemos, porque seguimos comiendo, seguimos alimentándonos de todo lo que aparece aparte, porque la grelina sube cuando los estrógenos bajan, que es la que nos da más hambre, dichosa de paso. Los que me quieran, después hacemos uno de la grelina. Entonces, claro, empezamos a comer más, a picotear, pero en realidad también es porque el cerebro está detectando que estamos famélicos, que no, hay Mm, nutrientes que no están llegando. Entonces, en estado de estrés se pide un extra de alimentación porque que acá viene el tema con el cerebro es muy egoísta, porque en momentos de mucho estrés no pide permiso a los otros órganos, le va a sacar su alimento, se lo va a sacar todo el oxígeno, toda la glucosa, se lo va a morfar y no le importa nada. Y ustedes, chicos, el hígado, el intestino, arréglenselas, no le va a pedir permiso. Entonces, también hay ese estado de fatiga, es un estado de me acabé las reservas, claro. Wow, ¿se entiende? súper interesante. Es La, la, muy la Se me vio la interesante. pasión, chicas, la- perdón. la típica de cuando vienen los peques del colegio, ¿no? Y creo que mucha gente le va a sonar esto, vienen famélicos, irritables, necesitan entrar en modo, eh, es que eh, si empezamos a observar el cuerpo y cómo reaccionamos en el día a día, esto nos resuena un montón. Sí. Elena, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es un poco diferente, pero bueno, quizá que sí que se puede integrar con todo esto, porque también hablas de sesgo de género en tu artículo, ¿no? Y sabemos que el sesgo de género en el diagnóstico de autismo es una constante. En tu práctica clínica, ¿qué observas respecto del subdiagnóstico en mujeres y en disidencia?
¿Qué nos puedes contar? ¿sí? Bueno, a ver, observo relatos consistentes y repetitivos de años de incomprensión. Eso es lo que observo. De recibir diagnósticos equivocados, de ser etiquetadas como histéricas, tiquismiquis o bordes, sin que nadie haya explorado el perfil sensorial o las estrategias de adaptación de Ujú, esta población en particular. Hay una deuda histórica con las disidencias, hay una deuda histórica con las mujeres autistas, hay una deuda histórica con personas de género diverso. A mí me sigue doliendo que hablen de moda, que hablen de histeria colectiva, de que se busquen justificaciones, de que busquen, de que sea solamente para recibir la baja o el cese de la actividad o el certificado de discapacidad. No tiene que ver con eso. Eh, pero tampoco veo que se trabaje arduamente como para evitar las recaídas de esta población. Si bien hay mejores cribajes para la detección de perfiles disidentes, hay, ¿sí? Más complejos para la múltiple excepcionalidad o el alto camuflaje. Eh, pero veo, por ejemplo, que no se le da importancia a la etapa posterior de la identificación. Se las deja, se las identifica, pero también se las deja huérfanas o huérfanes del postdiagnóstico, del momento de recibir esos protocolos de intervención en salud, de los tratamientos de estos estados fisiológicos, que estos estados fisiológicos seguirán estando después de la identificación. No es que la identificación como por arte de magia mm, hace que desaparezca todo. Ojalá fuera así. Sí que veo un avance en sé que sí, sigue habiendo subdiagnóstico, pero creo que hay una deuda que todavía no se cumplió. Totalmente de acuerdo. ujú, totalmente. Y, y en este caso, ¿qué herramientas propondrías para mejorar la evaluación diagnóstica, respetando la subjetividad y los modos de ser neurodivergentes? Bueno, primero, formación con perspectiva de género y derechos, así como las formaciones en trauma sensitivo, como dije, porque conocer el perfil sensorial es un pilar de la evaluación y abordar el trauma es indispensable. Segundo, incorporar más entrevistas narrativas, poner el foco en la parte cualitativa del cribaje, eso estaría muy bien. Ujú, Escalas más sensibles al alto camuflaje y darle realmente, no como eslogan, sino darle realmente espacios seguros donde la persona pueda hablar sin miedo a ser juzgada. A ver, la evaluación no debe ser un buscar encajar a la persona en una categoría, sino entender su vivencia en el infinito que nos representa, que es un objetivo que perseguimos en psicosensibles. Creo que María coincide conmigo con la respuesta amorosa que estamos consiguiendo con las consultantes. Es maravilloso porque nosotras le pedimos disculpas por el arduo proceso en la que las embarcamos, pero cuando reciben el informe, todo tiene una ligación y todo da sentido a su vivencia particular. Entonces, mm, hay que formarse más, hay mm, que tener en cuenta esto, hay que pedir realmente que ese informe refleje lo que se intentó evaluar, pero también que refleje quién soy y quién vio el evaluador. Y eso me parece Claro. importante, que le dé sentido a esa persona que vino y estuvo muchísimo tiempo contestando un montón de preguntas. Eso es necesario. Fuertes Puso sus declaraciones. esperanzas, ¿verdad? Que empleó sus recursos, su energía, su dinero también, ¿por qué no hablarlo, no? Su dinero también. Y bueno, creo que hiciste unas declaraciones realmente concisas y verdaderas, ¿no? Y valientes. Bien. Lena, si alguien que no sabe nada
viniera ahora o se incorporara ahora mismo al episodio y quisiera saber de qué están hablando, qué es eso de la PINE o de la psicoinmunoendocrino, bueno, que me lío. Tú lo dices mejor. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste y por qué consideras tú como especialista, como magíster, que es especialmente beneficiosa para las personas neurodivergentes? Así como si tuvieras que hacer como un astra. Ok, qué afrenta, ¿eh? Te lo corto para mí. Bueno, la PINE, pero la PINE neurodivergente, ¿sí? La psicoterapia integrativa para neurodivergencias, entiende a este ser humano como una unidad cuerpo-mente-entorno sensorial y propone estrategias que integran la regulación sensorial y emocional, la conciencia corporal y el vínculo primero con su neurotipo identitario y después se trabaja con los vínculos circundantes, no al revés, como las propuestas neurotípicas. Como le decimos a los consultantes, si hablan de habilidades sociales para encajar, huyan. ¿Eh? La PINE para personas neurodivergentes implica un abordaje del estrés percibido para dar cuenta de los eventos traumáticos de vivir en entornos pocos amables, por supuesto, las concurrencias que son el resultado del estresor crónico, que el estresor crónico en cada persona puede ser diferente, ¿sí? Por eso, tener en cuenta esto, no hay gol estándar aquí, y la recuperación de la sensación de coherencia interna que se ha perdido por dar tardíamente con el perfil identitario. Eso es lo que se trata de buscar en la psicoterapia integrativa PINE neurodivergente. Wow, bien, muchas Eso gracias. debería ser un derecho para todo el mundo y una obligación, Sí, ¿verdad? Tan totalmente. Sí. importante, tan importante. Tan importante, sí. Y Lena, ¿qué cambios te gustaría ver en los espacios clínicos y de salud en general para que sean realmente accesibles y respetuosos con la neurodiversidad? Bueno, em, me gustaría, no me maten, ¿sí? Pero me gustaría ver cómo mis colegas y profesionales de la salud en general toman en cuenta los protocolos de intervención en salud y los informes larguísimos que le hago a mis consultantes cuando se acercan a las guardias o a las urgencias. Por supuesto que protocolos necesarios, como por ejemplo protocolos de menos luces frías, menos formularios impersonales, más escucha empática, son necesarios. Pero como la base de la atención respetuosa, hay que ir más allá de lo estandarizado, ¿eh? Más allá de lo que se enseña en las universidades. A mí me encantó que se haya creado espacios donde se pueda pedir una pausa sensorial, donde el lenguaje oral no sea una barrera, o sea, el elegido, pero existen más adecuaciones que hay que tener en cuenta, de adecuaciones particulares que realmente son particulares de cada persona, ¿sí? Eh, y bueno, si no es mucho pedir, sobre todo profesionales formados e informados, ¿sí? Que escuchen más y pregunten mejor, o que por lo menos se animen a derivar si no se sienten seguros de sus prácticas, que trabajen sobre esos egos profesionales que tenemos todos, pero que hay que trabajarlo, y que humildemente aprendan a decir, esto no lo sé, pero conozco a alguien que te pueda ayudar, ¿sí? Y no lo Claro. sostengan adentro de su consulta por no decir no, no sé, o no entiendo, o no, no estoy formado, o no estoy actualizado. A ver, deriven, aprendamos a derivar. Eso, eso me parecería respetuoso con nuestra comunidad. Genial, Totalmente. muy bueno. Lena, para quienes nos están escuchando y quienes sienten que su malestar físico puede tener raíces que no sean tan físicas
de primera, sino que puedan ser más emocionales, más de tipo sensorial, que puedan tener relación con lo que estamos hablando, con lo que dice tu artículo. ¿Qué primeros pasos le recomendarías? Ok, creerle al cuerpo. El cuerpo no miente y hay que respetarlo. Y eso significa respetar sus límites energéticos. Yo trabajo mucho. Hoy le decía justo a una adorable que me encanta la teoría de las cucharas, pero que en doble excepcionalidad eran cucharones, ¿no? Y como no respetamos nuestros límites energéticos, es una realidad. Mm. Escuchar los susurros cuando la salud mental tiene recaídas, que puede significar desde fatiga hasta crisis ansiosas. Eh, Ahora cuando ya no pueden conectarse con sus superintereses, presten la atención. Cuando empieza a decaer la motivación, presten la atención, pidan ayuda, porque eso en nuestra población significa el borde del abismo, ¿sí? Y por supuesto, buscar profesionales que trabajan con enfoques integrativos en neurodivergencias, que respeten los ritmos personales y que validen la experiencia sensorial y sobre todo empezar a registrar qué situaciones desatan los síntomas, eh, cómo se manifiestan, que no es lo mismo el estresor particular de cada uno y cómo se manifiesta, porque por ahí podemos tener un órgano, así como yo abordo la piel, podemos tener un órgano blanco en el que haya una tendencia o elija este estresor manifestarse, y eso Ujú, ujú. hay que dar cuenta de eso. Y la autoconciencia es el primer paso hacia el autocuidado, no al revés. Entonces, trabajar el, el- el perfil identitario, trabajarlo mucho. Y los que tengan acceso al postdiagnóstico se los recomiendo, porque ahí se trabajan todas estas cuestiones. Mm, muy buenas recomendaciones. Y lo del niveles energéticos es súper importante. Y que Justo. también, y que también lo pasemos a nuestros hijos, hijas, porque, bueno, aquí creo que somos todas de identificación tardía, pero yo siempre que hablo con niños y niñas que ya tienen su identificación, a lo mejor tienen 9 años, es un regalo poder tener eso con 9 años y poder estar trabajando el perfil Completamente. sensorial, la energía, ¿no? El cómo poner límites, cómo cuidar nuestros cucharones. Es Así súper es, importante. así es. Mm. Me gustó mucho que hicieras hincapié mm, en el tema de perder el contacto con los superintereses, porque creo que eso es una clave, eh, es el punto, ¿no? El punto, el centro de la diana. Cuando uno ya no puede conectar con eso, es que está, pero re mal, ¿eh? Es, Tiene un correlato, tiene un porqué, Ujú, ¿sí? Lo que pasa es que nuestra población se manifiesta en la pérdida de interés en los superintereses, la pérdida de la motivación en los superintereses. Pero el estrés, lo primero que, a ver, captura, es el prefrontal, es el lugar donde están nuestra imaginación, nuestro lado creativo, lo que nos aporta respuestas novedosas. Es lo primero que captura. Porque ¿qué es lo que necesita? Necesita la, correr porque tiene que o luchar o morir. De claro. supervivencia es luchar o morir o quedar paralizado, como, ¿no? claro, Entonces, ya cuando empezás a perder el lado creativo, acuérdense que nuestra población tiene perfiles creativos muy, muy elevados, Ujú, ¿sí? sí, ujú, Está recontra comprobado de que tenemos un 65% de neuronas más en el prefrontal. sí. Entonces, si hay una obturación, si hay una pérdida de esa parte, es porque hay un estrés detrás, hay un distrés detrás. Entonces, eso me parece importante, ponerle ahí el foquito. Ujú. es hiper relevante.
Y justo también lo que comentó Sabri, de cuanto más pronto se obtenga una identificación diagnóstica, mucho mejor, ¿no? Y en este podcast es donde yo me permito contar cosas mías y de mí. Y igual no le interesa a nadie, pero bueno, me sirve un poco de autoterapia A mí sí me también interesa. muchas veces. Mm, Y, y recordé que justo cuando yo tenía 8 años, yo sufrí mucho la infancia. Fue una niña muy sufridora, una niña muy triste. Y recuerdo que a pesar de ser bastante creativa y como ya saben ustedes, yo siempre leía, escribía, ese era mi refugio, pero dejé de conectar con mis superintereses a los 8 años. A los 8 años no pude más. mm, Dejé de conectar y dejé de poder comer. Y fue a los 10 cuando me diagnosticaron un TOC. Y yo creo que tiene mucha relevancia esto, mm, porque totalmente. nadie pudo ver nada más. Si alguien hubiera habido en los años 80, bueno, 80 y largos, ¿no? Que hubiera entendido de cómo se manifestaba un autismo femenino con un neurotipo X, ¿no? Lo que Sí. sea. Quizá pues no hubiera tenido una infancia, bueno, no fue amarga y no fue privilegiada en cuanto que, bueno, mis padres me dieron lo que pudieron y ya, ¿no? Pero Ujú. no en cuanto a, yo no me sentía entendida ni integrada ni nada de esto, ¿no? Como, bueno, seguramente les suene esto. Y, y bueno, me conectó, ¿no? Y creía que era importante compartirlo por si a alguien también le puede servir y se puede sentir representado, ¿no? Con la experiencia. Entonces me llegó mucho lo que comentaron ambas. Bien, Totalmente, María. Y creo que en su mayoría nos podemos sentir identificadas e identificados porque siempre es así. O sea, yo personalmente también con mi infancia, la mayoría directamente no la recuerdo y mi adolescencia fue una tortura. Y entonces creo que también justamente por eso es porque hago tanto hincapié en intentar claro, ayudar a los niños y a las niñas, ¿no? claro, Y creo que es básico, básico, y lo puedo notar en los niños y niñas que acompaño, en mis propios hijos y hijas, y siempre, ¿no? Es como que siento como que todas las personas así adultas que han recibido la identificación tan tarde, siempre tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Y qué hubiera sido? ¿Y cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado si? Y si, ¿no? Y es algo que cuesta mucho dejarlo ir, la verdad. exacto. Eso es. Y es un Nos, duelo. nos Es Mm. un diste duelo. muchas claves hoy, Lena, para poder entender nosotros, no solo nosotras como co-creadoras conjuntas del podcast, sino creo que todas las personas que van a escuchar esto van a recoger muchísima información y se van a sentir, bueno, validadas, entendidas y seguro que va a ser muy útil. Bien, Sí, creo que te tocaba a ti, Elena. Sí, pasamos, sabré, me perdí, no ya te se me preocupes, fue. pasamos a la siguiente. Sí, bueno, nada, así un poco para cerrar, te queríamos preguntar, Lena, qué mensaje te gustaría dejarle a otras personas neurodivergentes que estén buscando espacios de salud seguros. Pero bueno, más o menos ya lo hemos hablado, pero bueno, si quieres cerrar con algún mensaje en concreto. Y es, a ver, que su diferencia es valiosa, que la soledad puede significar muchas cosas, que mejor buscar respuestas que quedarse con la duda, que existen profesionales y espacios que están combinando, son integrativos, lo suficientemente integrativos, de verdad integrativos, y que están intentando cambiar las reglas para hacer un lugar a otras formas de sentir y habitar el mundo, que su salud merece ser atendida desde la empatía, pero también desde el conocimiento científico y desde el respeto hacia nuestro perfil identitario, y que el objetivo de una buena atención en salud integrativa apunta siempre al orgullo de ser y nunca al de parecer.
o al de padecer. Ujú. Wow. Esto es frase del eslogan. Esta última Total, es, ¿verdad? la Muchas pondremos gracias. para publicitar el episodio, porque la verdad que sí, es buenísima. Qué buena. Bueno, Elena, para finalizar ya la entrevista, eh, ¿dónde podemos leerte, escucharte, aprender más de tu trabajo? Si quieren contactarte, ¿dónde pueden? Cuéntanos. Bueno, pueden encontrarme en lic.lenapsicóloga en Instagram, en mi canal de YouTube donde entrevisto a profesionales muy relevantes y en el de Neurodivergencia Literaria, un espacio donde comparto mi amor por la literatura divergente junto a María, pero confieso que no me siento muy cómoda en el espacio de las redes sociales. Tengo un poco también porque tengo muy claro que mi revolución se despliega en el consultorio con mis adorables, en cada protocolo de intervención en salud que elaboro para ellos y donde mi sensación de logro es muy concurrente con la suya, ¿no? Ujú, Creo que como clínica me cuesta mucho transmitir en un epígrafe lo complejo de nuestra tarea y cómo se manifiestan en la evidencia particular de cada uno de mis adorables. Creo también que se debe democratizar el conocimiento y es un talento de aquellos valientes que se exponen diariamente como activistas neurodivergentes en su totalidad en las redes, pero en mi caso prefiero seguir trabajando en mi libro, que con suerte saldrá este año, que lo vengo reescribiendo desde el 2020 con mi editora, Mónica Piacentini, un besito. Bueno, Eh, eh, en base a mi experiencia clínica, donde abordo la casuística de esta ligazón PINE y también donde va a estar la investigación completa de mi tesis. Y me pueden leer en la revista PINE Latinoamericana, donde publiqué este artículo junto a Cintia e Inés. Y me encuentran en el equipo de psicosensibles, liderado por María. Y spoiler, si me dejas hacer, María, también claro. bueno, voy a coordinar los talleres de postdiagnóstico desde psicosensibles y que integran la arteterapia, la escritura terapéutica, la literatura neurodivergente y la PINE, siempre con el deseo de tejer redes de conocimiento, pero que aporten realmente a nuestra comunidad. Bueno, casi nada. yo me quedé sin palabras casi. Solo puedo decirte que, bueno, que estamos, hablo por las dos sin haberle preguntado a Sabri, pero lo sé, que estamos las dos Ujú. mm, súper contentas de haber podido conversar contigo hoy, de que nos hayas regalado este tiempo que es tan valioso, que nos hayas regalado tu energía también, porque la energía también es valiosa y la tenemos en dosis reducidas. Entonces, muchas gracias. Y, y por habernos aportado todo tu conocimiento, es fruto de tantos años de estudio, de experiencia, de, bueno, estamos altamente agradecidas a que hayas aceptado venir a Café Neurodivergente y a compartir con nosotras este ratito. Pondremos No, debajo el enlace donde pueden leer completamente tu artículo, ¿verdad? Ujú. Bien. bueno, la agradecida soy yo, ¿eh? De verdad es que hablar de mi súper interés para mí es el espacio más seguro que tengo. Ustedes son personas que son muy respetuosas y muy amables con nuestro neurotipo. Yo la verdad es que me sentí en casa, así que les agradezco un montón. De verdad es que lo disfruté, lo cual es un montón decirlo, Ujú. porque generalmente no pasa. Así que agradecidísima, agradecidísima de la invitación y del espacio. Muchas gracias, Lena. Muchas gracias. La verdad que, bueno, creo que las personas que lo vean el podcast o lo oigan después van a notar esa energía porque creo que sí, que se nota que estamos las tres acá
muy cómodas y muy conectadas, ¿no? En Y nos sintonía. une uno de nuestros súper intereses, así que muchísimas gracias y comparto todo lo que dijo María. Muchísimas Gracias, gracias. chicas. Bueno, Bueno, un abrazo y hasta la próxima. nos vemos en la próxima. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias por acompañarnos.